Bien, estamos aquí en el curso del Asana, Origen y Desarrollo en la Historia del Yoga. Vamos con la segunda sesión. Hacemos un resumen de la sesión pasada, donde vimos cómo en el periodo védico está totalmente ausente tanto la palabra, tanto el término asana, aunque sí encontramos otras palabras afines a asana que provienen de la misma raíz as, y que nombran el acto de sentarse, los objetos que cumplen la función de sentarse y también otros conceptos relacionados como ser, permanecer, asentarse. Recordemos que la cultura védica es una cultura seminómada, entonces es lógico pensar que su tiempo se divide entre periodos de, 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 de movimiento, de desplazamiento y periodos de asentamiento. Entonces es lógico pensar que el concepto de asentarse sea central en esta cultura, el acto de asentarse y todo lo que tenga que ver con ese acto. Entonces es lógico que encontremos muchas palabras relacionadas y cercanas al asentamiento, al asentarse, etc. Pero bueno, eso, encontramos palabras similares, pero no encontramos la palabra asana como tal, aunque sí vimos que ya hacia el periodo tardío, hacia el periodo védico tardío, sí encontrábamos una palabra bastante parecida como es asandi, en ese pasaje de la Atharva Veda, hablando del banco que utilizaban los bratias para su ritual. Y además tampoco encontramos la idea de sentarse de formas específicas para algún tipo de práctica contemplativa o algún tipo de práctica liberadora. Se da por hecho que las personas sí se sientan, las personas que participan del ritual védico, se sientan para participar de él, pero al no darse ningún tipo de especificaciones ni instrucciones, pues se deduce que la forma de sentarse no es relevante. Por lo tanto, la idea de asana como postura corporal específica o como forma específica de sentarse con fines soteriológicos en el periodo védico está totalmente ausente. Será en cambio en el siguiente periodo, en el periodo upanishádico, donde ahí sí, con el surgimiento del ascetismo esramánico, eh, aparece por primera vez por el lado de los jainistas el uso de la palabra asana para nombrar posturas corporales que facilitan a el adepto algún tipo de experiencia liberadora. Aunque no es en el jainismo, aunque aparece por primera vez la palabra asana para designar posturas corporales, no es ahí donde podemos ubicar todavía el uso de la palabra asana para designar posturas propiamente yógicas. Si entendemos por yoga un conjunto de técnicas variado que cumple la función de facilitar algún tipo de cultivo de la atención, algún tipo de cultivo de la concentración, de desarrollo de la absorción meditativa, etc. ¿Sí? Ya vimos que la práctica de los jainistas es de mortificación extrema y no es ahí donde podemos hablar todavía de asana como postura yógica. Y eso será más bien en el lado de los budistas, donde ahí sí vamos a ver la sistematización de una postura, sobre todo, que aunque ellos todavía no usan la palabra asana para referirse a ella, sino una palabra en lengua pali de su cultura que toman de esa palabra que usan para designar tronos y bancos, como es palanca, ¿sí? Va a ser primeramente el uso de la palabra palanca la que va a cumplir la función de nombrar la postura de piernas cruzadas con un pie encima de un muslo, el otro pie encima del otro muslo, postura icónica y paradigmática para la meditación, para la práctica contemplativa, que sí es la práctica de los budistas y que por lo tanto ahí sí podemos hablar de yoga, si es una práctica propiamente yógica, ¿sí? Entonces, en el lado de los budistas donde aparece por primera vez el uso de alguna palabra para designar una postura concreta
encaminada a facilitar la experiencia yógica, meditativa, contemplativa, etc. Y también en el propio corpus textual budista aparece la palabra asana en ese Buddha Karita de Asvaghosha, tiempo después, por primera vez la palabra asana para hablar de esa postura paradigmática, icónica, óptima para la meditación, como es palanca antiguamente, y ahora, con ya el uso de asana, Padmasana, la postura del loto. ¿Sí? Van a ser los budistas los primeros en usar asana con Padmasana, la postura del loto, como esa postura que adoptó el Buda la noche que se iluminó. ¿Sí? Entonces ahí ubicamos por primera vez en la historia el uso del término asana para designar una postura que entendemos como una postura yógica. Si por yoga entendemos ese conjunto de prácticas, de técnicas, de exploraciones internas que buscan lograr mayor y mayor concentración, mayor y mayor estados de absorción meditativa que finalmente produzcan la liberación. ¿Sí? En el lado de los jainistas eso no lo encontramos, sino más bien encontramos la mortificación del cuerpo, las austeridades extremas, y entendemos que eso no es una práctica yógica como tal, sino una práctica de ascetismo extremo. Y nos quedamos en Patanjali, ¿no? Patanjali como esa figura que sintetiza, ¿no? O sea, recoge toda esta herencia, todo este sustrato cultural, religioso, yógico, ascético del pasado, ¿no? de todo esto que han desarrollado los jainistas, los budistas y otros grupos, no son los únicos, ¿no? También tenemos un grupo muy importante en ese periodo islamánico, como son los ajivakas, de los que ahora no se sabe tanto porque desaparecieron en el tiempo, no perduraron como sí lo hicieron los budistas y los jainistas, pero fueron muy importantes en su tiempo, eran conocidos como los fatalistas. Ellos también exploraron mucho distintas técnicas corporales y también pues tenemos todo ese grupo muy amplio y heterogéneo de renunciantes brahmánicos, ¿no? De los vanaprashtas y otros grupos y otros tipos de renunciantes que, sumado, ¿no? a todo lo que acabamos de nombrar, pues producen un cuerpo de conocimiento en la exploración del cuerpo y de la mente que Patanjali toma y hace una síntesis, hace su síntesis, ¿no? Lo que hace Patanjali es su síntesis, su método, muy conocido por nosotros a día de hoy, y donde él ubica ahora sí la postura, asana, dentro de un sistema de otros 7 elementos, ¿no? Junto con asana, 8 elementos, como es su Ashtanga Yoga, que todos conocemos. En Yoga Sutra, en el Yoga Sutra de Patanjali, únicamente aparece asana, el término asana aparece únicamente 2 veces, en el 229, cuando nombra asana como uno de esos 8 elementos de su sistema, y un poco más adelante cuando nos dice que como resultado de la relajación del esfuerzo y la absorción en el infinito, asana será estable y cómoda. Esto es importante porque por mucho tiempo estos 2 versos se han leído mal, se han entendido mal. Ha habido aquí una gran confusión por mucho tiempo, porque por lo general se solía leer y entender que Sthira y Sukham, la estabilidad y la comodidad de la postura, eran los requisitos. Se entendía de esa forma. Se pensaba que, y se decía, la postura debe ser cómoda y estable para la liberación, para la absorción, bla, bla, bla. Pero no, en realidad es al revés. ¿Sí? No es el requisito para, sino la consecuencia de. ¿Sí? Es la consecuencia de haber relajado el esfuerzo en la ejecución de la postura. ¿Qué significa la relajación del esfuerzo? Significa que es cuando
el yo deja de esforzarse, el ego, ¿sí? No es tanto no está hablando Patanjali aquí de un esfuerzo físico, no es que el practicante deje de hacer un esfuerzo físico, de fuerza como tal, sino la relajación del esfuerzo entendido como el momento en el que ya el yo desaparece. El yo, la voluntad, el control, el esfuerzo del yo por lograr algo, por alcanzar algo, desaparece, se disuelve el yo, el ego. ¿Sí? Y entonces es ahí que de esa disolución del yo aparecen la estabilidad y la comodidad en la postura. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice Patanjali, ¿no? En su Yoga Sutra sobre asana, es todo lo que nos dice de asana. En Yoga Sutra no hay posturas, no se nombran posturas específicas ni se describen, pero en su comentario, en su primer comentario, el de Vyasa, Yoga Bhashyas, todo ese comentario primero que hace Vyasa, él sí que nos nombra, un siglo después de Patanjali, él sí nos nombra 12 asanas, que son estas. Padmasana, el loto, Virasana, el héroe, Bhadrasana, la buena fortuna, Svastikasana, el marco de la marca de la suerte, Dandasana, el bastón, el palo, Paryanka, el diván, ¿sí? Vean como aquí retoman de los budistas, o de esa idea de acostarse en un diván, aunque los budistas hablaban de palanca como la postura que después es nombrada como Padmasana, ¿sí? Pero sigue estando ahí, ¿no? En el aire esa idea del banco, del diván, solo que aquí ahora Paryanka hace referencia no a una postura sentada de piernas cruzadas, sino a una postura acostado, como una especie de Shavasana, pero creo que con las piernas ligeramente elevadas o algo así. No sería un Shavasana como tal, sino con alguna variación, aunque no queda claro. Aquí hay muchas posturas en esta época que no es difícil saber a qué se estaban refiriendo exactamente, porque tampoco dan grandes instrucciones. Y bueno, Vyasa no da ninguna instrucción, solo las nombra. Tenemos la grulla sentada, Kraunshanisadanam, el elefante sentado, Hastinisadana, el camello sentado, Ustranisadana, simétrico o simétrica, Samasamstana, y firmemente sereno, Sthita Prasrabdhi. Estas son las 12 posturas, los 12 asanas que nombra en el comentario al Yoga Sutra Vyasa. Tiempo después, en esta tradición comentarial del Yoga Sutra, Shankara, Adi Shankara, ese gran representante del Advaita Vedanta, en su Patanjala Yoga Shastra Vivarana, ahí él sí nos da instrucciones, sí nos describe un poco esas posturas que nombra Vyasa. Y inicia diciendo, vamos a leer esto, la postura del yogi debe ser firme y cómoda. ¿Sí? Vean como aquí ya hay este cambio, ya debe ser firme y cómoda, tal vez viene desde aquí la confusión. Se debe practicar una postura en la que para quien se mantiene estable en ella surja la firmeza de la mente y de los miembros y no haya ninguna incomodidad. Y bueno, aquí cita todas estas 12 posturas. Luego nos dice sobre un poco la ubicación, la preparación a la hora de adoptar las posturas y practicar. Nos dice que debe ser en un lugar puro como un templo, en la cueva de una montaña o en un banco de arena en un río, no cerca del fuego o del agua, libre de animales y limpio, en un estado de pureza, habiendo bebido previamente un sorbo de agua y habiéndose inclinado ante el Señor Supremo, y sentándose en una estera cómoda cubierta con tela, piel de antílope y hierba kusha, mirando hacia el este o el norte. Pues ahí, ¿no? Se adopta cualquiera de estas 12 posturas después de haber seguido estas indicaciones, que algunas de ellas son muy frecuentes en muchos otros textos, ¿no? A lo largo del tiempo, en las tradiciones yógicas. Todo esto de la hierba kusha también aparece en la Bhagavad Gita, en Mahabharata, en muchos otros textos. Y nos dice, de ellas, la llamada postura del loto es la siguiente, y bueno, nos da las indicaciones, aquí sí ya aparecen indicaciones de cómo se debe de realizar esta postura del loto.
incluso qué hacer con la lengua, dónde poner la lengua, qué hacer con las manos, ¿no? Y luego sigue, ¿no? Luego prosigue con Vajrasana, la buena fortuna, que es similar a el loto, solo que aquí un pie va debajo de un muslo, ¿sí? En vez de poner, aquí solamente es un pie arriba del muslo, el otro va por debajo y la rodilla en el piso, o sea, una rodilla encima de un pie. Y con la mano derecha encima de la mano izquierda. Este es Vajrasana. Luego nos habla de Virasana, que es similar a Vajrasana, pero sin hacer nada con las manos. Como igual que Vajrasana, pero no con la indicación de las manos, ¿sí? Esta es Virasana. Lo cual, ¿no? Aquí ya empezamos a ver también toda esta confusión de las nomenclaturas, porque a día de hoy, en las prácticas actuales de yoga, se entiende por Virasana otra postura distinta, ¿sí? A la que se entendía en la antigüedad. Hoy en día por Virasana se entiende una postura que en realidad es más similar a la que en la antigüedad se nombraba como Kurmasana, que a su vez a día de hoy Kurmasana se entiende que es otra postura. Entonces hay un lío, ¿no? Ahí con los nombres. Después nos habla de Svastikasana, la postura auspiciosa, que es esta otra donde los pies quedan como un poco metidos, escondidos, ¿no? Entre las pantorrillas y los muslos. Aquí este es Krishnamacharya, ya tiene la punta de un pie aquí metida y la punta del otro pie aquí, ¿no? Como en las corvas. Dandasana, la postura del bastón, bueno, esta no hace falta ilustrarla, ya todos la conocemos, simplemente sentarse con las piernas extendidas, como en un ángulo de 90 grados. Sopasraya es la postura con apoyo. El apoyo puede ser o el típico cinturón de yoga, que es utilizado ampliamente por las tradiciones yógicas desde hace muchísimos siglos, lo cual se ve reflejado en muchísimas pinturas. Si quieren, después les paso algunas pinturas donde hay practicantes que usan el cinturón en distintas posturas. O la muleta o bastón, que se llama yogadanda. El cinturón se llama yogapatta. Yogapatta es el cinturón utilizado por los practicantes para la meditación, y la muleta o bastón se llama yogadanda, donde ponían un brazo o los dos brazos o la axila, etc. Luego tenemos Paryanka, la postura del sofá o del diván, que es acostarse con los brazos extendidos hasta las rodillas. Es la única indicación que nos da, entonces no queda muy claro, porque bueno, acostarse con los brazos extendidos hasta las rodillas, pues es lo que se hace cuando nos acostamos en Shavasana, por ejemplo. Luego dice, la postura de la grulla sentada, del elefante sentado y del camello sentado deben entenderse por su similitud con las posiciones sentadas de la grulla, el elefante, el camello. Es decir, toda la indicación que nos da Shankara es, si quieres saber cómo se hace la postura de la grulla, observa a las grullas en la naturaleza cómo se sientan, o observa a los elefantes cómo se sientan, y así entenderás y sabrás cómo se hace esa postura, lo cual pues también queda como muy abierto. La postura asimétrica, también algo enigmática, es aquella en la que los muslos y la parte inferior de las piernas están apoyadas en el suelo. Tampoco nos queda muy claro. Yo he investigado por ahí, pudiera ser que es la postura de cúbito prono, creo que es, o sea, estar acostado boca abajo, acostarse boca abajo, pero no está del todo claro. Serenamente firme, Sthita Prasrabdhi, es sentarse de cualquier otra manera, habiéndola pensado uno mismo, es decir, una postura en la que uno se encuentra libre de esfuerzo, también se llama serena y constante. Esto es muy interesante porque al final también hay aquí como libertad, ¿no? Nos da libertad esta tradición del Patanjali Yoga Shastra para al final adoptar cualquier postura que queramos adoptar que nos funcione. O sea, cualquier postura que nos dé estabilidad y comodidad
esa postura sirve, ¿no? Entonces, pues te puedes sentar en una silla y es funcional. Y cualquier otra postura, e incluso después nos dice aún más, Yata Sukham, lo que sea cómodo, es decir, cualquier forma en la que uno se sienta cómodo es lo que sea cómodo. Y incluso termina con un etcétera, lo cual debe entenderse cualquier otra postura enseñada por un maestro, ¿vale? Entonces las posibilidades son infinitas. Espera aquí un momento. Vale, luego nos dice, ¿estás ahí, Remedios? Ya no te veo. ¿Tú ves? Yo estoy viendo como la pantalla de tu ordenador, te estás Ya, buscando ahora algo, ¿no? ya ves la diapositiva, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, vale, ya. Gracias. Ah, ya han llegado. Hola, Tania, ¿estás ahí? Hola, sí, por aquí ando. ¿Qué Saludos. tal? ¿Pueden prender la cámara o no? Ahora mismo no, pero en un momento claro que sí la aprendo. Va, va, va. Igual, Antonio, ¿estás ahí? Antonio, ¿no? Vale. Vale, y luego sigue Shankara aclarando, ¿no? Justamente esto de que la postura surge por el cese del esfuerzo, hola, o por el logro meditativo de la infinitud, ¿no? Esto que decíamos antes. En realidad, la postura, la comodidad, la estabilidad de la postura no son el requisito, sino en realidad son la consecuencia. Surgen, aparece la postura cuando se logra el soltar el control, el esfuerzo yógico, cuando hay esa disolución del esfuerzo yógico, digo egoico, perdón, dije yógico, quiere decir el esfuerzo egoico, es entonces cuando surge realmente la postura. Primero se está tratando de emular la postura con esfuerzo, ¿no? Se siguen las indicaciones del maestro, te tienes que sentar así o asá, y entonces desde el yo uno se esfuerza por adoptar esa postura, pero realmente ahí todavía no ha surgido la postura, este es el entendimiento. ¿Sí? Se está intentando llegar a la postura, pero realmente la postura va a surgir cuando ya llega la maestría en la cual uno ya puede soltar el esfuerzo egoico y entonces ahí aparece la postura por sí misma, aparece un estado meditativo tal en el cual el adepto pues ya no tiene que esforzarse, está como sostenido desde otro lado, no desde el ego, ¿entiende? Entonces dice Shankara, la adición de la palabra surge da el significado de surge una postura firmemente establecida. Una postura se perfecciona como resultado del cese del esfuerzo durante el periodo posterior a la adopción de la postura. Como digo, primero hay un periodo de esfuerzo de tratar de adoptar la postura, pero después viene un periodo posterior en el que el esfuerzo cesa. O de no hacer ningún esfuerzo en absoluto, dice. Por medio de lo cual el cuerpo no tiembla, por medio de lo cual significa por medio del cese del esfuerzo, porque el esfuerzo hace temblar al cuerpo. El significado es que la postura de uno se vuelve inmóvil. Alternativamente, una postura se perfecciona cuando la mente ha alcanzado la infinitud. El universo es infinito. La infinitud es el estado de ser infinito. Habiendo alcanzado eso, es decir, ser omnipresente, la mente, establecida en el estado de ser el universo, perfecciona, es decir, hace firme la postura. Y luego nos comenta el 248
que es como resultado de eso no hay problemas por parte de los pares de opuestos, nos dice como resultado de ello significa como resultado de que la postura se vuelve estable. Lo siguiente se entiende como una consecuencia automática. Como resultado de dominar la postura, uno no se ve perturbado por pares de opuestos como el frío y el calor. Y vean la diferencia, porque en realidad, por ejemplo, los jainistas sí son perturbados por el frío y el calor. De hecho, ellos buscan deliberadamente someterse al frío y al calor, experimentar la incomodidad, el dolor, la perturbación que producen el frío, el calor, el hambre, la sed, etc. Y en cambio aquí, en esta línea de Patanjali, que es heredera de lo que los budistas inician, es decir, de la tradición o el camino o el sendero propiamente yógico, propiamente contemplativo, propiamente de buscar la absorción meditativa, nos dice Patanjali que todo lo contrario, ¿no? El calor y el frío dejan de perturbar, no hay perturbación, no hay dolor, no hay incomodidad al haber logrado ese tipo de experiencia meditativa, de absorción profunda. Vean cómo son dos caminos muy diferentes que usan el cuerpo, usan el asana, aparentemente desde fuera pareciera que de la misma forma, pero internamente lo que está pasando por dentro es muy, muy distinto. Vale, entonces terminamos con este periodo upanishádico, que es ramánico, donde, como hemos visto, ¿no? Surgen unos nuevos ideales religiosos, soteriológicos, surgen estas ideas centrales de el samsara, ¿no? El ciclo de renacimientos como una trampa, una cárcel del alma, del espíritu, y la posibilidad de liberarse, el nirvana, Brahman, ¿no? Recibe distintos nombres, que es lo que anima, ¿no? A estos ascetas, a estos yogis, a estos brahmanas, a emprender estas búsquedas internas mediante la experimentación corporal, pero siempre todos ellos compartiendo esta idea, ¿no? Esta idea de que mientras uno esté en el mundo, eso conlleva sufrimiento, eso conlleva esclavitud, ataduras, es imposible la liberación en el mundo, ¿sí? Únicamente uno va a experimentar la libertad definitiva, la paz, la eternidad, cuando trascienda este mundo fenoménico. Esa es la idea central de este periodo upanishádico. Y en cambio, en el próximo periodo, en que vamos a adentrarnos ahora, en el cual ya no se busca el cese de la acción, el cese de la mente a través de todo esto que ya hemos visto, sino lo que se busca ahora, lo que se va a empezar a buscar ahora en este siguiente periodo, va a ser más bien la alquimia de las energías sutiles que produzcan ciertos cambios en la conciencia liberadores. Y aquí viene la novedad, con la posibilidad de que eso puede darse en vida, en el mundo. Aquí se abre la posibilidad a que la liberación puede tener lugar mientras se está experimentando el mundo. Esto es lo que va a traer el giro tántrico. Por lo tanto, también aquí vamos a encontrar que el asana, la forma de entender el asana va a ser distinta, también va a cambiar. La forma se va a entender, el asana se va a entender como la postura o las posturas idóneas como plataforma, como base para ese tipo de experimentación alquímica de las energías internas. Ya no es como en el pasado únicamente la postura al servicio de una práctica de concentración, de absorción hasta el punto en que la conciencia se separa del cuerpo, sino que aquí la conciencia está en el cuerpo,
siendo testigo, siendo presente de una serie de cambios en el cuerpo, con el cuerpo, que transforman todo, tanto el cuerpo como la conciencia, entendido que cuerpo y conciencia son uno y el mismo. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver ahora, el periodo del Tantra y el Hatha Yoga. ¿Vale? Entonces, bueno, eso, a partir del siglo V aproximadamente, ¿no? Somos testigos de lo que podemos llamar el giro tántrico, un movimiento de contestación, transformación e innovación dentro del hinduismo y de las religiosidades del sur de Asia, que desde los márgenes, tanto geográficos como sociales y conceptuales, reinterpreta las tensiones fundamentales de la tradición védica. ¿Vale? Una de estas tensiones fundamentales, si no la más importante, es justamente esta, ¿no? La relación entre lo trascendente, lo que está más allá del mundo, y lo inmanente, lo que está en el mundo, lo que está en la vida, ¿no? Esta tensión por la cual anteriormente no se concibe la posibilidad de uno y el otro al mismo tiempo, ¿sí? Si se está en la inmanencia, no hay posibilidad de trascendencia, no hay posibilidad de liberación y por lo tanto eso conlleva esclavitud, ¿sí? Y si se da la trascendencia, si se da la liberación del mundo, no hay posibilidad de experimentación. ¿Vale? Esa es una de las grandes tensiones anteriores que el giro tántrico va a tratar de integrar y resolver desde esa reinterpretación de todo lo anterior. El Tantra no aparece tanto como una ruptura externa, sino como una respuesta interna a una crisis de sentido, de acceso espiritual y de legitimidad en el seno mismo del hinduismo posvédico. Se presenta como revelación, agama, para una nueva época, Kali Yuga, y se justifica diciendo: los Vedas ya no bastan, han perdido su eficacia. Se necesita un nuevo camino que otorgue acceso directo a la divinidad en estos tiempos de oscuridad. Surge un nuevo camino, Nava Marga, y una nueva identidad, la del Tantrika versus la del Vaidika. ¿Vale? Entonces, volviendo a esta tabla de contraste a la que ya habíamos recurrido, ¿no? Para ver el cambio del periodo védico al periodo upanishádico, ¿no? Donde se pasa del sacrificio ritual a las prácticas contemplativas y a las de austeridades de los jainistas, pero que no están aquí incluidas porque no las consideramos yógicas como tal, y por eso únicamente nos centramos en la práctica de conocimiento, de jnana, de meditación. Y en la que se busca poner fin al ciclo de vida y muerte, trascendencia del placer-dolor, a la renuncia a la vida en el mundo, a la liberación de las ataduras mediante la interiorización del ritual védico o el abandono completo, como en el caso de los brahmanas más radicales, como los jainistas, budistas y ajivakas, y la búsqueda del cese total de la acción, como acabamos de decir. Ya desde el periodo donde surgen las grandes epopeyas épicas como el Ramayana y el Mahabharata, ya empezamos a anticipar lo que posteriormente será este giro tántrico que acabamos de mencionar, que tiene lugar a partir del siglo V, ¿sí? Pero ya un poquito antes ya se empieza a anticipar este cambio en textos como la Bhagavad Gita, justamente, ¿sí? La Bhagavad Gita, y que todos ya conocemos bastante bien esa enseñanza de la Bhagavad Gita, ya anticipa un poco esta posibilidad de la liberación en el mundo, ¿sí? Porque ya la Bhagavad Gita ya nos habla de una participación en el mundo activa, pero internamente desapegada, ¿sí? Ya nos habla de que se puede experimentar la vida, se puede experimentar el mundo y a la vez estar libre de la esclavitud del mundo, siempre y cuando se respeten, ¿no? Ciertas observancias como estar internamente desapegado y estar con la Bhagavad Gita habla del pensamiento resoluto, ¿no? La mirada concentrada,
como que no perderse, ¿no? En esa polaridad, en esa dualidad constante de la vida, sino estar como internamente muy concentrado, pero aún así pudiendo experimentar y pudiendo participar activamente de la vida. Y la Bhagavad Gita justo es muy crítica con las estrategias anteriores de los ascetas, de los brahmanas, ¿eh? Lo percibe como un modelo ya obsoleto, un modelo deficiente, y viene a tratar de resolver esas debilidades del modelo anterior, hablándonos de una nueva fórmula, que es sí integrar la acción ritual de los Vedas, ahora a través de qué, la idea de que todo acto es ritual, o sea, todo lo que uno está haciendo constantemente a lo largo del día, desde que se levanta hasta que se va a dormir, en realidad es como un ritual, si se hace de forma consciente. Integrado eso a su vez con la innovación o el aporte del periodo upanishádico, que es el del conocimiento, la vía del conocimiento, la vía de la meditación, la vía de la contemplación, la vía del yoga, ¿sí? Acción más contemplación, más un nuevo elemento que es el que viene a traer el periodo épico, que es el de la entrega devocional a un Dios personal, ¿sí? Aquí viene un punto importante. En los Vedas, la relación con los dioses es muy instrumental, ¿sí? Se invoca a los dioses para obtener favores, pero es una relación fría, es una relación distante, incluso temerosa de los dioses. En el periodo upanishádico se busca ya no depender de los dioses, sino más bien es la vía del esfuerzo personal, la vía de la práctica yógica con esfuerzo para descubrir lo que uno es como Brahman y liberarse. ¿Sí? Ya no se invoca tanto a los dioses, sino que la vía es personal, individual, hacia adentro. Pero ahí seguimos teniendo una religiosidad fría, abstracta, distante, con cualquier idea de divinidad. Otro de los aportes y de las novedades que va a traer este periodo donde surge, como digo, el Ramayana, el Mahabharata, la Bhagavad Gita y los Puranas, ¿no? Todos estos textos épicos, devocionales, teístas, es un tipo de relación con la divinidad más cálida, más cercana, más amorosa. Es decir, concebir a Dios o a los dioses como un amigo, como amigos, a los que ya no se les hace ofrendas de manera instrumental para obtener sus favores, sino que se les hace ofrendas como un regalo, como quien le hace un regalo a su amigo al que ama. Y ahí es donde surge, por ejemplo, el concepto de puja, la puja, que hoy todos conocemos, hacer una puja, es justamente una innovación de este periodo. Ya no es el sacrificio ritual, ya no es yajna, sino es puja, ofrendar a la divinidad como quien le hace un regalo a un amigo. ¿Sí? Es decir, es una reivindicación, un reclamo que hacen las capas de la sociedad más amplias, más populares, ante un escenario religioso dominado por los brahmanes, que se ha vuelto muy instrumental, elitista, ¿sí? Siempre mediado por los sacerdotes. La gente del pueblo empieza a pedir otra religión más accesible, más cálida y cercana con la divinidad. ¿Sí? Es por eso que entonces aquí aparecen los grandes movimientos teístas, los grandes movimientos devocionales, los grandes cultos al dios Shiva, los grandes cultos al dios Vishnu, los grandes cultos a las distintas manifestaciones de la diosa, lo que se nombra como Shaktismo. Es donde surge lo que hoy día entendemos por hinduismo. Cuando hoy hablamos de hinduismo o escuchamos hablar de hinduismo, lo primero que nos viene a la mente en realidad es lo que va a surgir en este periodo. Ese tipo de religiosidad de ir a los templos, a ofrendar a distintos dioses, de esta forma devocional, con mucho amor, con mucha entrega. ¿De acuerdo?
Todo esto para entender que este es un poco el caldo de cultivo que anticipa el giro tántrico, porque el tantra también tiene que ver mucho con este tipo de religiosidad, de cultos, como vemos aquí. Las religiones en las que se desarrolla el tantra son el shivaísmo y el budismo, sobre todo cuando hablamos del tantra más radical, ¿no? El tantra más transgresor, y también en el vaishnavismo y el jainismo como un tantra un poco más moderado. Vale, esto tiene que quedar claro. El tantra no es una religión, no es que aparece de repente una nueva religión llamada tantra. El tantra es un movimiento interno dentro de las religiones, un cambio desde dentro mismo de las religiones que cambia o posibilita una lectura o una interpretación dentro de esas religiones más esotérica, más profunda, más sutil, más sofisticada. Por eso el tantra nunca va a ser realmente una práctica masiva. Va a quedar reservada a grupos minoritarios, porque no es tan fácil, ¿no? Es una práctica iniciática también, ¿no? De grupos que exigen una iniciación, una entrega total. No es como religiosidad amplia y popular de las masas. Aunque sí va a proveer de ciertos elementos que finalmente sí van a ser adoptados por la religiosidad popular hasta el día de hoy. En esto que llamamos hinduismo, a día de hoy, hay muchos elementos que provienen de toda esta innovación tántrica. Vale, entonces, volviendo a este escenario donde surgen estos reclamos y estas demandas de una religiosidad distinta a la anterior, esto tiene mucho que ver con cómo la ideología brahmánica, ¿sí?, ha establecido unos nuevos ideales al haberse apropiado de los descubrimientos o las exploraciones, los aportes de los ascetas, de los brahmanas que se distanciaron de la religión védica, ¿sí?, del ritual védico. Como ya habíamos dicho también en la clase anterior, el brahmanismo siempre tiene esta estrategia de que finalmente se apropia de aquello que inicialmente surgió como una alternativa marginal, periférica, contestataria, ¿sí? Pero que cuando el brahmanismo ve que eso empieza a tener un cierto éxito, se lo apropia, lo fagocita y lo hace suyo para seguir teniendo el control, ¿vale? Entonces este nuevo escenario que se dibuja tiene que ver con esto, de cómo esos ideales de los ascetas, de la renuncia, de la práctica yógica, de la práctica interna, etcétera, son apropiados por la cultura brahmánica y se establece que todo hombre que forma parte de la sociedad tiene que pasar distintas etapas vitales y la última es precisamente la etapa del renunciante. ¿Sí? Es como la forma que tiene el brahmanismo de integrar de regreso en la sociedad eso que en realidad surgió y se desarrolló fuera de la sociedad. ¿Entiende? Con el clásico sistema de las etapas vitales, es decir, la etapa del estudiante, la etapa del cabeza de familia, la etapa del semi-renunciante y la etapa del renunciante total. Es el sistema de los ashramas, así se llama, ashramas. ¿Vale? Y cómo este ideal de la liberación del mundo, ¿no?, perseguido por los ascetas, por los brahmanas, configura a su vez toda la sociedad. Y ahora la máxima pureza, la liberación del mundo es el objetivo de máxima pureza. Y esto genera una dicotomía muy profunda que va a ordenar la sociedad entera hasta el último detalle de la sociedad, hasta el último rincón de la sociedad, va a estar
determinado por esta profunda dicotomía, donde se va a asociar, a determinar que ciertas actividades son más puras que otras, que ciertas partes del cuerpo son más puras que otras, que cierto sector de la sociedad es más puro que otro, ¿sí? Y esto va a generar una presión, una esclavitud, un temor, un miedo constante en las personas, a que si yo voy a tal lugar me voy a contaminar, que si yo toco a tal persona me voy a contaminar, que si yo toco cierta parte del cuerpo o cierto fluido del cuerpo me voy a contaminar y por lo tanto voy a seguir esclavo en esta trampa del samsara y no me voy a liberar. ¿Entienden cómo se va generando ese temor, esa ritualización de la vida entera, ¿sí? Donde las mujeres son vistas como una fuente de contaminación por sus flujos corporales, por la sangre, la menstruación, ¿sí? Donde los crematorios, las cenizas son vistos como lugares muy impuros, donde ciertos sectores sociales, ¿no? Como los shudras, son vistos como más impuros que en cambio los brahmanes, que son, se autoconsideran obviamente las personas más puras dentro de este orden social, ¿no? Ellos se aseguran de configurar un orden social donde ellos salen beneficiados, donde ellos son vistos por el resto de la sociedad como las personas más puras y castas, y eso les da un cierto poder, ¿no? Entonces, este es el escenario donde aparecen las primeras señales, una vez más, desde dentro mismo del brahmanismo, desde dentro mismo de la casta brahmánica, algunos de estos brahmanes se empiezan a dar cuenta de que esta forma de entender la religiosidad es una trampa, justo. Se empiezan a dar, así como los sramanas del periodo upanishádico fueron los mismos brahmanes, ¿no? O derivaron de los propios brahmanes que en algún momento se dieron cuenta que haciendo rituales constantemente a los dioses, que sacrificando animales a lo loco, inmolando animales, ofreciendo animales constantemente y otro tipo de elementos, ¿no? de alimentos, etcétera, y de una manera muy precisa y costosa y de esa forma no se liberaban en realidad, ¿no? Así como tuvieron esa intuición de que eso no los llevaba a una verdadera liberación y ahí fue que rompieron con el ritual védico y empezaron a buscar nuevas formas de liberarse y ahí es donde aparece el yoga. Ahora tenemos nuevamente un escenario religioso que se ha estancado otra vez, que se ha vuelto corrupto otra vez, donde nuevamente surgen algunas personas desde dentro del brahmanismo un poco más inteligentes, un poco más lúcidas, un poco más honestas, que también cuestionan este modelo y dicen, no, esto no puede ser que nos esté dando la liberación, o sea, estar obsesivamente alejándonos y rechazando ciertas partes del mundo, del cuerpo, de la sociedad, para no contaminarnos y estar constantemente súper puros, etc. Desde esta intuición profunda empiezan a confrontar, a romper, a cuestionar, a provocar lo que se considera en este momento que es lo correcto. Y ahí es que surgen movimientos de prototantra, ¿no? Digamos, los primeros movimientos que se pueden, no son propiamente todavía tántricos, pero ya podemos hablar de un prototantra, ¿no? Son las primeras semillas de brahmanes que empiezan a hacer todo aquello que se considera prohibido, ¿no? Es decir, si los crematorios son un lugar impuro, pues estos primeros brahmanes, adeptos, yogis, practicantes prototántricos, van a empezar a ir a los crematorios, se van a empezar a embadurnar con cenizas, por ejemplo. ¿Sí? Van a empezar a hacer toda una serie de actividades consideradas
antinómicas, transgresoras, impuras, etcétera, como una manera de traspasar lo que ellos empiezan a intuir que en realidad es más una limitación mental, una atadura mental, que una atadura real. Es decir, desde este modelo de la ideología brahmánica se concibe y se piensa que ciertas actividades o ciertos lugares del mundo o ciertas partes del cuerpo conllevan una atadura al samsara. Pero la intuición que empieza a despuntar aquí es que la atadura en realidad es una ilusión mental, es un prejuicio, es un concepto. Entonces empieza a traspasar, a realizar esas actividades en el mundo real para romper con la limitación mental, para liberarse mentalmente. ¿Entienden? Y ahí es que aparece, bueno, un montón de... Es todo un camino muy largo, no vamos a profundizar aquí, es extremadamente largo y complejo, pero que sepan que aparece, todo esto empieza con los Pashúpatas, con esta rama de la izquierda, lo que se conoce como el Ati Marga, la vía suprema, los que van más allá, también se traduce como los que van más allá. Empieza con los Pashúpatas, siglos después llegan los Lákulas, siglos después llegan los Kalamukas, y ya siglos después aparecen los Kapalikas por un lado, el Saiva Siddhanta por otro, y es lo que ya se conoce como el Mantra Marga, el camino de los mantras, que a su vez deriva en el Kula Marga y las 4 transmisiones principales. Aquí ya sí hablaríamos de lo que solemos entender como Tantra, ¿sí? El Kula Marga. Aquí ya sí hablamos de cultos iniciáticos basados en prácticas mántricas, prácticas con el cuerpo sutil, ¿no? Prácticas fónicas, prácticas de visualización, prácticas de invocación de todo un panteón mandálico de deidades femeninas feroces que otorgan poderes de liberarse en el mundo, ¿sí? Como decimos, aquí es donde aparece toda esta nueva visión que posibilita la idea de liberarse mientras se está en el mundo. Y aparece todo un corpus literario de los Bhairava Tantras, ¿sí? en este Kula Marga, ¿eh? Estamos hablando de el tantra, digamos, más radical, más transgresor, más no dualista, ¿no? El tantra no dualista, el tantra advaita, ¿vale? El tantra, que después de todo este desarrollo, desde los Pashúpatas de siglos, llega a la conclusión de que no es que está aquí el alma y allá está el Dios y allá está Shiva, sino que, y esta es la gran, ¿sí? La gran revolución, es que uno es Shiva, uno mismo es Shiva, solo que no se da cuenta porque justo tiene una serie de trabas mentales, una serie de velos, de ilusiones mentales que no le permiten darse cuenta de que es Shiva, es el Shiva mismo todo el tiempo. En realidad solo hay Shiva que en una especie de juego de las escondidas, crea el mundo de la manifestación y se esconde de sí mismo en toda la multiplicidad, ¿vale? Entonces, lo que persiguen estos yogis del tantra no dualista, del tantra advaita, es prácticas encaminadas a el reconocimiento de que uno ya es Shiva y siempre ha sido Shiva y lo único que ha habido es Shiva. Es decir, Brahman, ¿no? Es otra forma de hablar de Brahman, del Brahman de las Upanishads. ¿Vale? Entonces aparece todo este corpus literario que a su vez genera todo un conjunto de prácticas, ¿no? De unos elementos de un ritual característicamente tántrico, compuesto por mandala, yantra, chakra, ¿no? Es decir, el diagrama, es decir, la disposición circular mandálica en la cual los participantes del ritual se sientan, se disponen de una manera mandálica, como en distintos círculos concéntricos, donde se hace la puja, ¿no? La ofrenda a las divinidades, donde se imponen mantras en el cuerpo, nyasa, donde se recitan fórmulas fónicas, los mantras, donde se realizan gestos internos, los mudras, donde hay el japa, la repetición, la instalación de imágenes, pratishta, el recogimiento, pratyahara, la concentración, dharana. Aquí vemos cómo el tantra también toma elementos de otras tradiciones anteriores o paralelas, en este caso
de los aportes de Patanjali, de su Yoga Sutra. El Tantra también, también lo va a integrar, ¿no? Pratyahara, Dharana, Dhyana, la invocación o la evocación, nombrada como Bhavana, la vibración fónica, nada, los estados de posesión. El Tantra también es muy característico en esto, en propiciar estados de posesión. La iniciación, Diksha, la geografía sagrada interiorizada, Pita, y el asana. También el asana va a estar presente como trono, como asiento y como postura en la tradición tántrica, aunque definitivamente va a ocupar un lugar minoritario, ¿no? En los textos tántricos no vamos a encontrar muchos versos hablando de nombres de posturas o de cómo se debe de realizar la postura. Únicamente nos va a decir que el adepto se sienta de una forma firme, como en un trono, y poco más, ¿vale? Es decir, en este periodo tántrico, el asana sigue siendo un elemento muy minoritario en relación o en contraste, en comparación al lugar que ocupará posteriormente, por ejemplo, en la tradición del Hatha Yoga o en todo ese recorrido histórico del Hatha Yoga, donde ahí sí cada vez vamos a encontrar más y más asanas, más y más posturas. Y este ritual y estas prácticas tántricas pues también se fundamentan y también van abriendo, ¿no? Una dimensión interna de práctica que tiene que ver con la idea de un cuerpo que se imagina, un cuerpo que se construye con el poder de la visualización, con el poder de la imaginación, que es donde aparecen todos estos espacios, centros, canales, recorridos, energías sutiles que sí nos son muy familiares, que nos han llegado hasta la actualidad a través del Hatha Yoga, como heredero de estas primeras prácticas tántricas. Aquí es donde encontramos la Kundalini, los aires vitales, los vayus, los nudos, los granthis, los chakras, los padmas, etc. Todo esto ya nos suena muy, muy familiar. Todo esto se origina aquí, en el Kulamarga tardío de las tradiciones tántricas. Y de estas tradiciones tántricas por un lado y el ascetismo antiguo por el otro, de esta confluencia y de esta mezcla, es que surge el Hatha Yoga. ¿Qué entendemos por Hatha Yoga? ¿Qué entendemos por este nuevo yoga llamado Hatha? Un conjunto de técnicas que buscan incidir en el cuerpo imaginal del practicante, ya sea reteniendo fluidos, energías o sustancias sutiles, o redireccionándolos con el propósito de perforar obstrucciones y despertar energías liberadoras. Todas las prácticas de Hatha Yoga se caracterizan por la aplicación de fuerza, hatena, en distintos grados y dimensiones. Cuando hablamos de fuerza, y por eso está entre comillas, es una fuerza no física. Es más la idea de un forzamiento sutil. Es decir, lo que busca el Hatha Yoga es forzar internamente, ¿no? en esa dimensión sutil de los canales, de los centros del cuerpo sutil, es forzar, a través de esa alquimia de las energías, forzar que ciertas energías cambien su dirección. De ahí la idea de fuerza, pero no es una fuerza física, no es que se esté ejerciendo presión con el cuerpo físico, que eso también ha llevado mucho a confusión, ¿no? Muchas veces se ha entendido al Hatha Yoga, ¿no? Se lo ha traducido como el yoga de la fuerza, pensando en que la fuerza del Hatha Yoga tenía que ver con prácticas físicas, corporales de fuerza, de hacer fuerza, pero no, en realidad su sentido original de fuerza en el Hatha Yoga tiene que ver con esto, con el forzar, por ejemplo, a la Kundalini, ¿no? Es un poco el meollo central del Hatha Yoga, es cómo hacer con todas esas energías a través de la respiración, a través de los bandhas, a través de los mudras, cómo hacer ciertas mezclas energéticas que produzcan una especie de combustión interna que fuerce
a que la Kundalini se despierte y ascienda, ¿vale? Pero todo eso es metafórico. Cuando hablamos de fuerza ahí es una idea metafórica. En realidad lo que está pasando ahí adentro está en otra dimensión, que no es la física, ¿sí? Donde la idea de fuerza es metafórica, ¿sí? Porque todo eso no responde a las leyes de la física clásica, ¿vale? Lo que pasa es que el Hatha Yoga, para todas sus descripciones de ese trabajo alquímico, rescata y toma muchas palabras, términos, conceptos de la tradición de los alquimistas medievales indios, del Rasha Siddha. ¿Se llama? Sí, Rasha Siddha, ¿vale? O sea, hay una tradición paralela en esos tiempos que es la de los alquimistas, donde ellos sí, tal cual, hacían experimentos con minerales, con plantas, es decir, son el origen de la Ayurveda, ¿vale? Los alquimistas medievales indios son los primeros ayurvédicos, médicos ayurvédicos, ¿vale? Era una especie de yogis, de practicantes que jugaban con la experimentación alquímica de elementos físicos, ahí sí físicos, ¿no? De cómo convertir el mercurio en oro, no sé, lo estoy inventando, ¿sí? Como si tomo tal planta y tal planta voy a generar un elixir de la longevidad para vivir más tiempo, ¿vale? Ahí sí estamos hablando de una dimensión física. Entonces, los Hatha Yogis toman muchas de sus palabras para metaforizar lo que ellos están experimentando en una dimensión distinta que no es la física, es una dimensión sutil, ¿vale? Entonces, del Tantra, el Hatha Yoga del Tantra hereda el ritual y la simbología erótica, reinterpretándolos e interiorizándolos hacia toda una estructura somática imaginal. También hereda del ascetismo antiguo de los renunciantes ciertas prácticas de manipulación corporal, ¿vale? Porque, como hemos dicho, en las tradiciones tántricas el lugar de asana es muy pequeño, es muy minoritario. No encontramos muchas posturas realmente, casi ni se nombran posturas. Un poco queda como se sobreentiende en esa tradición que las posturas que el practicante debe adoptar para los rituales tántricos son esas posturas que ya por siglos anteriormente se han estado usando y nombrando, ¿no? Desde Patanjali, desde los budistas, desde los jainistas, es decir, Padmasana, Svastikasana, Bhadrasana, Virasana, o sea, todas esas posturas sentado. Los practicantes de Tantra, esas son las posturas que adoptan, pero no se molestan en escribir nada en sus textos, porque dicen, ¿para qué? Si ya todo el mundo las conoce, no necesitamos escribir. Te tienes que sentar en esta postura que se llama así y donde tienes que poner el pie así y así. O sea, no hace falta, es algo que ya está tan integrado en la sociedad en ese momento donde surge el Tantra que ya no hace falta hablar de ello. Ya todo el mundo que practique yoga de algún tipo ya conoce esas posturas. Por eso en los textos de Tantra no encontramos absolutamente nada sobre asana, ¿vale? Pero, como decimos, el Hatha, que surge de las tradiciones tántricas y del ascetismo antiguo, en el Hatha Yoga sí van a empezar a aparecer más posturas porque vienen de ese lado del ascetismo. Aquí tengo este esquema, por ejemplo. ¿Sí? El Hatha Yoga surge aquí, en esta confluencia, en este punto. Por la confluencia de todas las tradiciones tántricas, del budismo vajrayana, de los mahasiddhas, y toda esta tradición antigua que viene desde el periodo upanishádico, el ascetismo, el Samkhya, el jainismo, el budismo, los Pashupatas, los Lákulas, Patanjali, el Saivasiddhanta, el Advaita Vedanta, o sea, toda una tradición muy larga, de un milenio o más, desde antes, de renunciantes que sí han estado experimentando de múltiples formas con su cuerpo, es decir, desde las formas más extremas, ¿no? Como los jainistas, de ponerse de cuclillas, de quedarse de pie con una sola pierna, de colgarse boca abajo de un árbol, ¿vale? Es una riqueza antigua, todo un sustrato cultural, yógico, muy diverso y muy rico de adopción de posturas corporales, que es lo que va a darle al Hatha Yoga ese aumento en las posturas, ¿vale? El aumento en el nombre de posturas que vamos a empezar a
a ver en los textos de Hatha Yoga a partir de ahora viene más de ese lado que de las tradiciones tántricas, porque las tradiciones tántricas, como digo, son tradiciones más de visualización interna, siguen siendo prácticas muy meditativas, donde está muy presente el elemento del mantra y de la visualización, pero donde realmente no hay que hacer mucha cosa con el cuerpo, nada más sentarse, punto. No hay que adoptar posturas complejas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, de esta línea, ¿no? Del Vaishnavismo tántrico, que está más cercana al ascetismo, es, por ejemplo, donde encontramos la primera postura no sedente de la historia, ¿no? Mayurasana. ¿Vale? En el siglo X, en el Vimana Kanakalpa, que es un texto de Vaishnavismo tántrico, ahí nos nombra la postura sagrada, Brahmasana, Svastikasana, o sea, todas estas posturas ya conocidas, ¿no? De antaño, posturas para meditar, posturas sedentes, pero con la novedad de que aparece una postura que no es sentado. Es una postura ya bastante más compleja, la postura del pavo real. ¿Sí? Es la postura de ponerse sobre los codos, es decir, esta postura. ¿Sí? Aquí ya vemos un cambio. Aquí aparece la primera postura no sedente en el siglo X. Aquí nos la describe incluso. Fije las palmas de las manos en el suelo, coloque los codos a ambos lados del ombligo, levante la cabeza y los pies y permanezca en el aire como un bastón. Esta es la postura del pavo real. En el siglo XI encontramos el Yoga Shastra de Makandra, que es un texto jainista. Lo que pasa es que ya el jainismo medieval es distinto al jainismo antiguo. ¿Sí? Vimos que en el jainismo antiguo las posturas que se describían eran limitadas y eran sobre todo posturas muy extremas, ¿no? De mortificación, de abandono del cuerpo, de sometimiento al dolor. Pero el jainismo pues también evoluciona, ¿no? También tiene una evolución. También con el paso de los siglos va a empezar a incorporar prácticas meditativas, curiosamente, y también va a ir incorporando más posturas. Todas las tradiciones van a incorporar, o muchas tradiciones van a incorporar posturas de yoga que en sus inicios no tenían, no contemplaban, ¿no? Entonces Yoga Sastra nos nombra todas estas, algunas de ellas ya las hemos visto en el Yoga Sutra, pero hay unas nuevas, como la postura del lechero, Godojikasana. Esta de Utkatikasana ya vimos que era una clásica postura del jainismo antiguo, la de estar de cuclillas, igual que la de despojarse del cuerpo. Pero aquí nos habla de la postura de estar curvado como un mango, Amra Kubjasana. O la postura de estar acostado de lado. Y aquí es interesante porque aparece la postura sobre la cabeza. Antiguamente, Sirsasana no se nombraba así, sino que se conocía como Kapalikarana o Kapalikasana o Duryodhanasana. ¿Sí? Esos fueron los primeros nombres para el parado de cabeza, la postura sobre la cabeza, lo que posteriormente será nombrado como Sirsasana. Y también está la garza, el ganso, el perro, el elefante, el águila. Igual que Patanjali nos dice después, cualquiera de estas posturas que produzca estabilidad mental cuando se adopte debe usarse para practicar la meditación. Estas son las que vimos en el jainismo antiguo, ¿no? En este texto que leímos la clase pasada. La postura de pie, la postura de cuclillas, la postura de un ícono, postura del héroe, postura sentada y las distintas resoluciones estéticas, la postura del bastón, la del garrote, generar calor, permanecer desnudo y no rascarse. Claro, yo quiero imaginarme que cuando ellos hablan de
no rascarse es que deliberadamente se situaban en algún lugar que les produjera picor, ¿no? Como sentarse sobre un hormiguero o algo así, ¿no? Porque si no, pues sería fácil. Bueno, no rascarse, pues yo en principio no sentimos picor, ¿no? Todo el tiempo, pero claro, yo creo que ellos sí buscaban deliberadamente generar picor en el cuerpo y aguantarse las ganas de rascarse. Vale, entonces, resumiendo, el Hatha Yoga surge en este momento a partir del siglo X, XI, XII, de esta confluencia del ascetismo antiguo y las tradiciones tántricas. El Hatha, el periodo, digamos, histórico, ¿no? Donde ya hablamos de Hatha Yoga medieval, lo podemos dividir en dos periodos, uno temprano y uno tardío. La división la marca la aparición del Hatha Pradipika. El Hatha Pradipika de Swadharma es el texto que marca un antes y un después en el largo periodo del Hatha Yoga. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Entonces este es el corpus de Hatha Yoga dividido en los textos tempranos y los textos tardíos a partir del Hatha Pradipika en el siglo XV. ¿Vale? Entonces el texto más antiguo del Hatha Yoga es del siglo XI, el Amrita Siddhi, que de hecho es un texto budista. El Hatha Yoga surge en un contexto cultural y religioso, sobre todo de la confluencia del budismo y el shivaísmo. Entonces, en el Vasista Samhita del siglo XII vuelve a aparecer la postura del pavo real, ¿no? Como una postura no sedente, y aparece una nueva postura no sedente. Esta sería la segunda postura compleja, ¿no? Digamos una postura ya compleja, una postura que no es simplemente sentarse de alguna forma, sino ya que ya implica una cierta habilidad, ¿no? De equilibrio, de flexibilidad, etcétera, es la postura del gallo, Kukutasana. Esta es Mayurasana, ya lo hemos visto, y Kukutasana, que incluso está representada escultóricamente en un templo, que es la postura del loto, donde ahora se meten los brazos por ahí en medio y se eleva el cuerpo. Esta es la segunda postura compleja, no sedente, que aparece. Aquí nos la describen. La postura del loto, deslizar ambas manos entre las pantorrillas y los muslos, ponerlas sobre el suelo y levantar el cuerpo en el aire. Esto en el... ¿Qué? En el Vasista Samhita. Sí, ¿no? Siglo XII. Vasista Samhita. Después, sí, vamos a leer algunos de estos textos del budismo temprano y ya después nos pasamos al tardío. Y ahí vamos a ir viendo, vamos a ser testigos de cómo a lo largo de los siglos van aumentando las posturas. ¿Vale? Al principio son muy pocas posturas las que describen los textos de Hatha Yoga y conforme van pasando los siglos, el número de posturas va aumentando exponencialmente. Siglo XIII, ¿no? Aquí todavía siguen siendo muy poquitas posturas. En este texto de Gorakshanath, que es considerado el fundador del Nat Sampradaya, ¿no? De la tradición de los Nats, que de hecho son quienes más hicieron por popularizar y extender por toda la India la práctica del Hatha Yoga, ¿vale? Esta tradición de los Nats. Gorakshanath, su fundador, escribió el Goraksha Shataka, o al menos se le atribuye a él en el siglo XIII, y él nos dice que de todas las posturas se destacan dos: Siddhasana y Kamalasana. Kamalasana es otro nombre para Padmasana, es la misma postura, es la postura del loto que también es nombrada como Kamalasana. Y Siddhasana, ¿vale? Antes de eso ya nos ha dicho, se dice que el yoga consta de 6 técnicas: las posturas, el control respiratorio, el control de los sentidos, la fijación mental, la meditación y el samadhi. Es decir, Gorakshanath nos habla de un sistema sextuple en vez de un sistema octuple como el Ashtanga de Patanjali. Él no nos nombra ni yama ni niyama, únicamente
de asana en adelante. ¿Vale? Entonces en esta tabla vamos a ir viendo este aumento de las posturas. Vean cómo los primeros textos, los más antiguos, aquí tenemos número de asanas nombradas pero no descritas y número de asanas nombradas y descritas. En los primeros textos, vean, cero, cero. O sea, textos enteros que nos hablan de pranayama, de mudra, de bandha, de mantra, ¿sí? De todos estos elementos del Hatha Yoga y algunos del Tantra Yoga, y en cambio no nos dicen nada, absolutamente nada sobre asana. Es decir, seguimos en un contexto donde se entiende que la postura no es tan importante. En cuanto a la postura, lo único que hay que observar y que entender es que debe de ser cómoda, que debe ser estable para la práctica de lo que sí se considera que es importante. El trabajo con la respiración, el trabajo con las energías, con las retenciones, con los kumbhakas, con los mudras, etc. Goraksha Shataka, que es el que acabamos de ver, nos ha dicho Siddhasana y Kamalasana, ¿no? Número de asanas nombradas y descritas, 2, únicamente 2. ¿Vale? Estamos ya en el siglo XII-XIII y en esa fecha ya bastante tardía, aún ahí, eso es la cantidad de posturas que se nombran y se describen en los textos de yoga y de Hatha Yoga. Este es Siddhasana y este es Kamalasana, que es la postura del loto, pero con los brazos por atrás, creo. Bueno, no sé si quieran leer algo de aquí que les llame la atención. Ya encontramos chakras, ¿no? Estos textos sí nos hablan de los chakras, nos hablan de los nadis, nos hablan de la kundalini. De prana, de apana, de sushumna. Es decir, se dedican versos y versos y versos en estos textos, así nombrar y describir con detalle todo este trabajo de las energías internas, de cómo se llaman esas energías, de si suben, de si bajan, etc. De asana, todo lo que se dice es adopta esta o esta postura. Punto. ¿Sí? Ese es el lugar que ocupa la postura en este momento histórico. Vale, siguiente texto, el Yogavilla, que también se le atribuye a Gorakshanath. En él nos nombra una única postura, Vajrasana. Dice, oh Parvati, te he explicado esta técnica suprema y secreta. Uno debe practicarla todos los días durante una hora y media sentado en Vajrasana. La postura del diamante. ¿Dónde está? Yogavilla. Una postura únicamente nombrada, ni siquiera descrita, ¿no? Ni siquiera se la describe, únicamente se la nombra. Siglo XIV. ¿Vale? O sea, todo esto ya supongo que ya van viendo, ¿no? Cómo se desmonta, ¿no? Esta tendencia que ha tenido por mucho tiempo el mundo del yoga a justificar las distintas posturas, ¿no? Que practicamos en textos antiguos, ¿no? Incluso barbaridades como esta postura viene de los Vedas, ¿no? O
sea, ni siquiera, o sea, ya no estamos hablando de los Vedas, estamos hablando de textos del siglo XIV, o sea, ni siquiera nos hemos ido a miles de años antes de Cristo, a una fecha tan reciente como la Edad Media, y ni ahí encontramos muchas posturas, ¿cierto? O sea, que esto de querer ubicar o querer encontrar los orígenes de la práctica postural, de la cantidad de posturas que utilizamos hoy en día en nuestras prácticas en textos antiguos, pues ya ven que es una falacia total, ¿no? Esta es la realidad. Vale. Que sí encontramos en textos antiguos es Ujjayi, Kumbhaka, Bhastrika, Prana, Panna, Ida, Pingala, Shushumna, Mulabanda, Yalandra Banda, Bindu, ¿sí? Toda esta terminología propiamente hatha yógica del trabajo con las energías sutiles, de la alquimia de las energías sutiles, eso sí lo vamos a encontrar extensamente. ¿Vale? Nos vuelve a decir, establecido en Vajrasana, el yogi debe jalar la kundalí y recurriendo a Vajra Kumbhaka, hacerla despertar de inmediato. ¿Sí? Por ejemplo, este es un pasaje que ejemplifica esta idea de la fuerza. Hatha Yoga como el yoga de la fuerza, es decir, de la práctica que busca jalar, empujar, forzar a las energías sutiles, pero que no tiene nada que ver con fuerza física. En este texto volvemos a encontrar el término asana más adelante, donde dice, a través de esta práctica, la mente del practicante que adopta una postura yógica alcanza la disolución y su semen no declina. Después de suspender la expiración y la inspiración, el aliento se aquieta. Entonces se escuchan múltiples sonidos y la zona lunar derrama néctar. Es decir, aquí, como vemos, se confirma bastante esta afirmación, también frecuente, pero que es cierta, ¿no? En estos días, de que al final la práctica de yoga o de yoga postural o la práctica de hatha yoga es sobre todo una práctica de respiración, ¿cierto? O sea que las posturas sí son un soporte, son una base, son un medio para, sobre todo, hacer una práctica de respiración, que es con la respiración y sobre todo con la respiración llevada a su dimensión más sutil, donde ahí está la verdadera práctica, ¿cierto? La práctica con la respiración y sobre todo con la respiración sutil, que es la que genera esos cambios, esos movimientos en las energías, esos cambios de dirección en las energías, esas mezclas, esas combustiones. Vale, entonces como decíamos, con la aparición del Hatha Pradípica en el siglo XV, no, todavía nos falta este, perdón. Un texto más, siglo XIII, el Dattatreya Yoga Shastra es interesante porque, bueno, entre otras cosas, es un sistema cuádruple, ¿no? Donde Hatha Yoga es una pieza de este sistema cuádruple más, junto con Mantra Yoga, Laya Yoga, y donde Raja Yoga es el objetivo, es como el cuarto elemento, pero en realidad es la meta, ¿no? Lo que busca el Hatha, el Mantra y el Laya Yoga juntos es llegar al Raja Yoga, entendido como la meta, como el Samadhi. Y este texto nos nombra la postura del loto únicamente. Nos nombra y nos describe Padmasana, la postura del loto.
Y lo interesante de este texto es que también en la parte del Laya Yoga, del yoga de la disolución, donde nos habla de distintas técnicas de disolución, distintas técnicas del Laya Yoga, nos nombra una que describe así: acostarse boca arriba en el suelo como un cadáver. También se dice que es una excelente disolución. Si se practica en un lugar libre de gente mientras está relajado, se logrará el éxito. Aquí tenemos el origen de Shavasana. Shavasana, en un inicio, no era una postura, no era un asana. Se consideraba una técnica de disolución. Y aparece, al menos textualmente, la primera referencia que tenemos a adoptar la postura de un cadáver es en este texto como técnica de disolución, ¿vale? Lo que pasa que después, en el siglo XV, 2 siglos después, Swatmarama, en el Hatha Pradipika, la recoge esa técnica de disolución, de adoptar una postura de cadáver, y ahí sí ya la nombra como postura, Shavasana, ¿vale? Ese es el origen de Shavasana. Y además, Swatmarama también ya no la concibe como una técnica de disolución, sino como una postura que da reposo a la mente y elimina la fatiga ocasionada por las posturas practicadas anteriormente. Es decir, como la entendemos hoy en día. Vale, entonces ahora sí, Hatha Pradipika, donde aquí ya vemos un salto en el Hatha Pradipika. ¿Sí? Si hemos estado siendo testigos de la descripción o el nombramiento de 2 posturas, 1, 0 posturas, ¿no? En los textos anteriores, en el Hatha Pradipika de repente vemos el salto a 15 posturas, ¿no? Ahí hay un aumento significativo a 15 posturas nombradas y descritas. Y además, ya desde el verso 17, dándole un lugar a la postura ya mucho más importante, ¿no? En la idea de un sistema, donde dice: la postura, siendo el primer auxiliar del hatha, se enseña primero la firmeza, buena salud y ligereza de miembros. ¿Vale? O sea, en los textos anteriores, o sea, no se nombraban las asanas o se nombraban 2, y además no se especificaba que el asana fuera, ¿no?, como el primer auxiliar, como si fuera lo primero que uno debía practicar, ¿vale? Aquí Swatmarama establece las bases que van a predominar en el entendimiento del Hatha Yoga, de la práctica del yoga en adelante. Es decir, esta idea que incluso hoy seguimos considerando de que la persona que quiere iniciarse en la práctica de yoga tiene que empezar con asana, tiene que empezar con las posturas, para después progresivamente poder practicar elementos más avanzados, más sutiles, como el pranayama, como la meditación, etc. ¿Cierto? Vale, entonces él nos nombra y describe Svastikasana, Gomukasana, Virasana, Kurmasana. Por ejemplo, antes he dicho, ¿no?, que lo que hoy en día entendemos como Kurmasana es distinto a lo que Swatmarama entendía, Swatmarama y, bueno, y todos los de su época y antes entendían por Kurmasana. Esta es Kurmasana, esta postura, que es, como he dicho antes también, más parecida a lo que hoy en día entendemos como Virasana, solo que en vez de apoyar los empeines, los pies están así abiertos hacia los lados, ¿vale? Esta es Kurmasana. Esta es Kurmasana, la postura de la tortuga. Está también la postura del gallo, Kukutasana, la tortuga boca arriba, Uttana Kurmasana, que es esta,
Es como Kukutasana, haces Kukutasana, pero luego te acuestas boca arriba con las manos aquí, ¿vale? Esta mirada desde arriba, ¿vale? Esta imagen está, aquí está esta persona acostada, ¿vale? Esta es, ¿qué? No, perdón, Utana, ¿no? Sí lo dije, ¿no? Utana Kurmasa. Tenemos Dhanurasana, esta sí la conocemos y la entendemos. Matsyendranasana también. Matsyendrasana. Paschimottanasana también. Y Mayurasana. Shavasana. Y luego todas estas posturas sedentes típicas. Siddhasana, Padmasana, Simhasana y Vajrasana. Estas son las posturas que nombra Swadharama en el Hatha Pradipika. Y Vajrasana también y Vajrasana, que también es conocida como Guptasana. Es interesante. Vale, Remedios, nos vemos. Luego te la mando la clase. Ah, no, ya te... Sí, luego te la mando. ¿Qué hice? Es interesante que nos dice que de las 84 posturas, la más importante, la que todo yogi debería de adoptar es Vajrasana. O sea, de las 84 posturas, el número 84 como un número tradicional, ¿no? Porque en realidad el texto solo nos describe 15, aunque tradicionalmente se suele utilizar el número 84 o 84.000 o 84 millones, ¿no? En algunos textos nos dicen que hay tantas posturas como seres vivos. Como sea, nos dice Swadharma que de todas ellas la más importante es Vajrasana. Esa es su opinión. Nos dice, cuando se domina la postura del adepto, no hay necesidad de muchas otras posturas. Cuando se mantiene cuidadosamente la respiración en retención sin acompañamiento, el estado supramental surge automáticamente sin ningún esfuerzo. Cuando esta postura del adepto es firme y perfecta, los tres bloqueos ocurren automáticamente sin ningún esfuerzo. Aquí vuelve un poco esta idea del no esfuerzo que nos expresaba Patanjali, ¿no? En ese sutra que hemos leído antes, de que la postura surge por la disolución del esfuerzo. Nos dice Swadharma, no hay postura como la del adepto, ni retención de la respiración como la sin acompañamiento, ni mudra como kechari, ni método de disolución como escuchar los sonidos internos. Bueno, sigamos. Ya casi acabamos. En Hatha Ratnavali, ya en el siglo XVII, estamos en la Edad Media tardía, es donde encontramos por primera vez la postura de Vakasana, la postura de la grulla. Este es un texto que ya sí nos nombra y nos describe muchas posturas, ¿no? 48 posturas nombradas y de esas 48, 36 posturas descritas. ¿Sí? En ese mismo siglo, en el Yoga Chintamani, en una de sus recensiones, la cifra de 62 posturas. O sea, ven cómo ha crecido exponencialmente, ¿no? Hemos pasado de 2 posturas a 15 y de 15 a 34, 62 y ya hacia el siglo XVIII, 96, 110, 112 posturas. Claro, aquí surgen distintos interrogantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo
¿Qué ha pasado para que pasemos de tan pocas posturas a números tan elevados de posturas, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Y de dónde han salido estas posturas? ¿Cómo han surgido? ¿Las han inventado los yogis? ¿Han sido tomadas de otras disciplinas? ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Vale? Vamos a quedar aquí. La próxima clase terminamos de leer rápidamente los últimos textos de Hatha Yoga del periodo tardío, como el Hatha Tattva Kaumudi y el Hatha Vyasa Padati. Son textos interesantes, ya del siglo XVIII, ya estamos casi en la modernidad, donde aparecen por primera vez secuencias de posturas y posturas con cuerdas. Posturas con el uso de cuerdas, posturas donde el practicante se cuelga y utiliza cuerdas, y donde aparecen también por primera vez movimientos de articulaciones, movimientos circulares, ¿no? Los clásicos movimientos de muñeca, de cabeza, de hombro, todo ese tipo de movimientos articulares, circulares, aparecen en el siglo XVIII en estos textos. Pero claro, ahí ya sabemos que ya estamos en el periodo colonial, ¿vale? Ya desde el siglo XVII, XVIII, en la India domina la corona británica y por lo tanto ya hablamos de una India que ya ha recibido la influencia de Europa, la influencia de Occidente y por lo tanto la influencia de disciplinas físicas que provienen de Europa como la gimnasia, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya se hacen mezclas interesantes, que es lo que vamos a tratar de desentrañar en las próximas dos clases. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos próximo jueves. Gracias, Víctor. Bye. Bye. Gracias. Nos Gracias. vemos. Bye bye.